espero hacer una charla un poco amena sobre este tema que es un poquito arduo, ¿no? Y bueno, que nos quede a todos un poquito más claro el tema de la infección de la malla y el papel del biofilm cuando ocurre, ¿no? En primer lugar, lo que mi compañera ha dicho, que la infección de la malla es una infección del sitio quirúrgico que involucra este material protésico y que puede ocurrir hasta 1 año o más de su implantación. En cuanto a números, pues bueno, la incidencia en la hernioplastia inguinal estaría en torno a un 2-4%, en hernias incisionales con prótesis un 1 al 3%, en cirugías con abordaje laparoscópico, y vemos que aumenta mucho para cirugías abiertas, estaría en torno al 13-15%. Como dato, decir que hasta en un 20% de las infecciones de herida quirúrgica se produce una infección de malla también. En cuanto a la susceptibilidad a la infección de la malla, tenemos que saber que es muy alta, porque las bacterias son muy hábiles para colonizar las prótesis. Existen fuerzas físico-químicas no específicas como las fuerzas de Van der Waals, la polaridad o interacciones hidrofóbicas que hacen que sean especialmente hábiles para poder infectar las prótesis. Además, también se necesita una menor carga bacteriana para infectarlas, y además el material protésico también disminuye la eficacia de la respuesta inmune frente a los microorganismos. Aquí tenemos un esquema de las fuerzas que contribuyen a la adhesión bacteriana y vemos que son varias, por ejemplo, interacciones no específicas como las fuerzas electrostáticas, las fuerzas de Van der Waals, la interacción hidrofóbica. Después interacciones más específicas, como pueden ser las adhesinas o apéndices específicos, y simplemente la superficie mecanosensitiva de las bacterias. Después tenemos que definir el biofilm, que es un tipo diferente de infección de malla. Según la UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, el biofilm sería un agregado de microorganismos embebidos en una matriz extracelular de sustancias poliméricas que ellos mismos producen y que se adhieren unos a otros o a una superficie. ¿Cuáles son las claves en la formación de este biofilm? Pues bueno, las principales claves es la asociación. Hay una asociación de microorganismos que les permiten comunicarse, compartir información genética. De esta manera se hacen más eficientes, cambian su genotipo, comparten sustancias y sustratos, y así mejoran su reproducción y se hacen más resistentes al tratamiento. Además, todos estos microorganismos están adheridos entre sí y esta adhesión favorece que la infección se cronifique y finalmente que se produzca un fallo en el dispositivo. Este sería un esquema de la formación del biofilm. En primer lugar, vemos a las bacterias cómo cambiarían su genotipo y se convertirían de unas bacterias que estarían en modo móvil o modo planctónico a unas bacterias adherentes que estarían en modo sesil. Al final se empiezan a juntar de alguna manera y se pegan unas a otras, y las que están en la superficie, que son metabólicamente más activas, pueden migrar y empezar el ciclo de nuevo, contribuyendo a la cronificación. Estos serían dos imágenes de las bacterias a la izquierda en modo planctónico y en el biofilm en la parte derecha. ¿Cuáles son las ventajas? Pues bueno, las ventajas del biofilm es que se conforman bacterias que son casi quiescentes, que tienen metabolismos muy lentos, y entonces los antibióticos que actúan sobre sus vías metabólicas de supervivencia pues no son efectivos. Se hacen extremadamente estables y son muy resistentes. Incluso haría falta en concentraciones mínimas inhibitorias de antibiótico hasta 1000 veces mayores que en circunstancias normales. ¿Cuáles serían las características de la infección por biofilm? Pues bueno, se produce una respuesta inmune diferente, se activan los fibroblastos, que son células que intervienen en la cicatrización, y habitualmente no se ve una reacción sistémica. Existe una escasa o nula supuración y la fibrosis es mayor, lo cual disminuye la estabilidad del implante
y casi siempre nos obliga a la retirada de la malla para el tratamiento definitivo. En cuanto a la microbiología, pues bueno, realmente son microorganismos normalmente que están en la piel, el Staphylococcus aureus y el epidermidis, con lo cual nos hace pensar en que fallamos en cuanto a las medidas preventivas, porque realmente provienen del propio paciente. En menor medida también pueden derivar de materiales contaminados del entorno o del personal sanitario. Pero bueno, en general, los cocos gram positivos se dan hasta en un 75% de los casos, especialmente el Staphylococcus aureus, y en menor medida bacterias gram negativas, las enterobacterias en casos que se involucra el intestino y algunos microorganismos anaerobios. En el diagnóstico, decir que habitualmente es difícil porque no solemos encontrar material biológico útil y además necesitaríamos una biopsia del tejido periprotésico. Pueden existir cultivos negativos porque habitualmente los métodos que utilizamos para el diagnóstico están diseñados para tipificar las bacterias que están en modo planctónico y además también los métodos para analizar estos microorganismos son mucho más caros de los habituales. Estarían, por ejemplo, el microscopio electrónico de barrido, también la inmunofluorescencia con hibridación in situ, y también para identificar las bacterias estaría la técnica de sonicación o el diagnóstico molecular por PCR-RNA16S, transcriptómica o citometría de flujo. La sonicación, esto es un esquema en el cual vemos que se rompe el biofilm a través de microburbujas de óxido nítrico que se introducen por el transductor y una onda de ultrasonidos. En cuanto a la presentación clínica, es diferente a las infecciones normales y corrientes. Normalmente no vemos eritema, no vemos edema, normalmente vemos orificios fistulosos o se desarrolla un seroma tardío, se produce también una deformidad de la malla y en algunos casos la eventración no recidiva. No voy a repetir mucho el tema de los factores de riesgo, pero sí mencionar pues, bueno, que normalmente los factores de riesgo vienen dados porque hay un fallo en las medidas de prevención de la infección de sitio quirúrgico o también por una mala técnica. En cuanto a la composición de la malla, mencionar que las macroporosas son más permeables a los macrófagos y leucocitos y se integran mejor en los tejidos, con lo cual resisten mejor la infección. Y las microporosas, pues bueno, son menos permeables, tienden a encapsularse, las bacterias sobreviven mejor en este tipo de mallas. Igualmente en las de doble cara también, porque se produce una diferente respuesta inflamatoria. La malla ideal, pues ¿cuál sería? Una malla de monofilamento de polipropileno, de bajo peso molecular, también que tenga una fuerza tensil lo más parecida a la pared abdominal, con un poro grande para permitir que se infiltren los tejidos. También eso nos hace evitar lesiones vasculares o nerviosas y también nos permiten la proliferación de los fibroblastos y las células inflamatorias adecuadas para que se integren mejor. Y así también, de esta manera, una mejor integración produce una mayor resistencia a la infección. La posición de la malla, lo que ha comentado también la compañera, intentar ponerla entre dos superficies musculares porque se integra también mejor y la integración es más lenta cuando se hace entre fascia y tejido subcutáneo. ¿Qué podemos hacer para minimizar estos factores de riesgo? No voy a hablar de todo lo que se ha hablado anteriormente, pero sí decir que hay que optimizar las medidas de prevención, la profilaxis con antisépticos antibióticos, manipularlo mínimamente el material protésico, hacer una hemostasia cuidadosa, cambiarse de guantes. También se puede incluso sumergir la malla en soluciones de antibióticos y los quirófanos de flujo laminar también estarían recomendados. Después, en cuanto a factores técnicos, pues bueno, hay que ser muy cuidadosos en la técnica quirúrgica, utilizar las mallas macroporosas, lo que hemos comentado de la malla ideal, evitar las mallas de doble cara y también mallas intraperitoneales. Y en cuanto a las titanizadas, pues bueno, hay un poco de controversia porque no se sabe muy bien
si aún pueden aumentar la infección. Me voy a centrar fundamentalmente en interrumpir la fisiopatología del biofilm, que sería otra medida de prevención. No existen productos antibiofilm como tal. Sí que se habla, por ejemplo, del lavado con plasma frío porque rompe la membrana de las bacterias. Y últimamente hay mucha cantidad de estudios experimentales y preclínicos sobre los recubrimientos antimicrobianos de las mallas. Antes sí que, como he comentado, se solía introducir pues, mallas dentro de soluciones antibióticas, pero realmente no es muy recomendable porque tampoco se sabe muy bien qué cantidad de antibiótico se está distribuyendo y si eso se está distribuyendo de forma uniforme. Entonces, una alternativa más atractiva sería recubrir la malla con sistemas de polímeros bioactivos que producen una liberación local y sostenida y gradual del fármaco. Después, en el futuro, también este tipo de polímeros podrían ser nanopartículas o biomateriales inteligentes. Y ya por último, pues bueno, hablar de esto, de todo lo que se está estudiando en cuanto a los sistemas poliméricos que sean utilizados como vehículo portadores de los fármacos aplicados para el recubrimiento profiláctico de las mallas. En estos diseños se han empleado diversos vehículos como geles, hidrogeles, polímeros sintéticos o naturales y nanopartículas liberadoras del fármaco. Y en cuanto al agente bioactivo que se ha ido estudiando, fundamentalmente son antibióticos o antisépticos, porque pueden tener mayor potencial de aplicación, aunque muchos se han retirado del mercado porque producían reacciones locales o producían mayor fibrosis o mayor retracción de la malla. Sí que actualmente hay mallas comercializadas con impregnaciones argénticas con sales o iones de plata. Y bueno, ya para terminar, cosas que tenemos que tener en cuenta, llevarnos a casa una serie de conceptos. Lo principal es que la infección del sitio quirúrgico, la infección de la malla es una infección del sitio quirúrgico que involucra este material, que el biofilm tiene un mecanismo específico por el cual se produce esta infección. Las claves en la formación del biofilm son la asociación y la adhesión de múltiples microorganismos que los hacen muy estables y resistentes. En la mayor parte de los casos, el biofilm nos obliga a la retirada del implante, que el material protésico debemos ser muy cuidadosos porque es altamente susceptible de infectarse y que los principales microorganismos son normalmente los habituales de la piel, como el Staphylococcus aureus. Las medidas de profilaxis son de vital importancia. El diagnóstico de la infección normalmente es difícil, además si se produce biofilm la clínica que nos va a dar es diferente, no hay eritema y no hay edema. En cuanto a las mallas ideales son macroporosas, de monofilamento de polipropileno, de bajo peso molecular y con una fuerza tensil lo más parecida a la abdominal. La posición en la que las debemos de poner es entre dos superficies musculares. Y el futuro, pues bueno, habla un poco de la interrupción de la formación del biofilm, decir, pues, o tener en cuenta que los últimos estudios experimentales para el desarrollo de las mallas con recubrimientos antibacterianos estudian pues, los geles, hidrogeles, polímeros y nanopartículas que son los liberadores del fármaco y después los agentes biocidas de tipo antibiótico antiséptico serían los fármacos que prevendrían este tipo de infección o impregnaciones también argénticas con sales o iones también de plata. Nada. Muchas gracias.